Shalom, bendiciones. ¿Cómo se encuentran? Esperando que todos estén bien bajo la dirección de nuestro Elohim, ¿verdad? Bajo esa fuente de sabiduría que es Él. Les saluda Yashefe una vez más en otra emisión nueva de Bamidbar, aquí en KMC Internacional Radio. Les saludamos aquí desde Guadalajara, Jalisco, México. Y pues vamos a continuar primeramente, recordando, como es costumbre, lo que es lo elemental, la enseñanza que nos dejó la semana pasada, el Bamidbar anterior, para poder entrar a lo que es la travesía que hemos estado llevando de números 33. Ya anteriormente ya se había llevado de cada etapa, de cada lugar donde acampaba Israel, se ha llevado de una manera más, más exacta, más detallada. Eh, Sin embargo, ahorita estamos viendo lo que son las etapas y solamente cuando es realmente necesario nos enfocamos un poquito más en esa etapa, dependiendo de lo que es la enseñanza que tenga ese tema en el cual Israel tuvo la experiencia que el Eterno dio, dadas las circunstancias, para poder nosotros tener un aprendizaje y de ello tomarlo. En esta ocasión también nuevamente vamos a tener el tema es muy de mucha enseñanza, y sí lo vamos a tocar el día de hoy de una manera un poco más profunda, pero antes vamos a recordar lo de la semana pasada. Entonces veíamos acerca de aquel hombre que salió a lo que es cortar leña o a buscar leña, ¿verdad? En Shabbat. Entonces veíamos que se le apedreó a ese hombre, el Eterno dijo que se matara a pedradas a ese hombre. Entonces veíamos la enseñanza y nosotros decimos, ay carambas, es una enseñanza bastante fuerte, una experiencia, porque no es una historia, no es un cuento, sino fue un suceso real, verídico, en el cual una persona murió por salir a buscar leña en Shabbat. Veíamos que como el Eterno nos hace énfasis a lo que es el día de reposo, el día de Shabbat, el día de descanso. Y aquí veíamos cómo aquel hombre precisamente murió. Así también cuando nosotros en el día de Shabbat trabajamos, pero trabajamos por gusto, ¿verdad? Y no por decisión, y no porque dependamos de un jefe el cual nos dice tienes que trabajar, y pues es muy diferente porque estamos bajo un yugo de un trabajo, ¿verdad? En ese aspecto, cuando nosotros somos independientes de ello y podemos decidir qué día trabajar, hasta qué horas trabajar, etcétera, entonces tenemos así que la responsabilidad delante del Eterno. En este caso es cuando si nosotros trabajamos en Shabbat, pues morimos. De igual manera como este hombre, ya que al momento de estar afanados en lo que es ese trabajo, esa ganancia, ese beneficio que vamos a obtener, entonces caemos en lo que es un juicio, porque estamos midiendo, estamos con expectativas de un trabajo, de un resultado, y de esta manera nosotros caemos en un juicio, en el juicio del bien y del mal, entre el buscar
tengo esto, voy a conseguir tanto. Entonces, de esta manera vamos nosotros caemos en lo que es la carne, y por ende el estar en la carne nos quita de la vida. Yeshua, él es la vida, entonces por ello nosotros perdemos la vida, porque ya no estamos en Yeshua, sino estamos afanados en nuestro beneficio, en nuestro que podamos sacar, que podamos aventajar, y de esta manera nosotros morimos también. No morimos físicamente, pero sí espiritualmente. Nuestra carne va menguando a medida de que nosotros estamos dando énfasis a poder continuar trabajando. Cuando el Eterno nos manda a un descanso, a un reposo, descansar en su fuerza, descansar en lo que Él nos da, en la manera que Él lo hace, en la cantidad que lo hace también, y no esforzarnos o tener nuestro estandarte o baluarte en nuestra fuerza, nuestro conocimiento, en nuestros logros. Entonces allí perdemos todo. Tenemos 6 días para trabajar, el Eterno nos lo ha dado, 6 días para poder trabajar y poder esforzarnos en esos logros personales y demás. Pero en lo que es el día de Shabbat, ahí sí nos manda el Eterno que tenemos que responder adecuadamente para no morir, sino estar en vida. Entonces, una vez que sucedió esto, vimos cómo el Eterno fue cuando nos dio lo que es el talit, ¿verdad? La ordenanza del talit, donde los itziots iban a recordar precisamente el poder tenerlo continuamente en nuestra mente, que nosotros al verlos, los itziot, al tenerlos puestos, entonces íbamos a estar continuamente recordando sus estatutos, y de esta manera, por eso el Eterno dio lo que es el talit, la enseñanza del talit. Claro, nosotros no lo llevamos todos los días en la calle, porque es una vestidura kadosh, perdón, es una vestidura santa, entonces por eso nosotros no lo llevamos todos los días, sino solamente lo usamos en el área consagrada, en comunidad, en Keila. En ese lugar es donde se usan las vestiduras santas, Kedoshim. Bien, y continuando con lo que es este resumen de estos eventos importantes, vimos la rama de Aarón que florecía, a diferencia de otras, donde el Eterno estuvo confirmando que Aarón era aquel a quien él había elegido para poder ser ese sumo sacerdote, para poder manifestar la gloria de un sumo sacerdote de Adonai en su cuerpo. Y de esta manera, pues nosotros sabemos que el sumo sacerdote representaba representaba a Yeshua, porque Yeshua es el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, por eso había ese celo, y de esta manera el Eterno confirmó que Aarón era aquel hombre el cual él había escogido para ello, a través de esa rama que florece y que no solamente floreció como esa promesa, sino que dio el fruto que veíamos que tardaría aproximadamente 3 a 6 meses, algunos casos, pero sí. Entonces, nosotros vimos cómo en una noche solamente, el Eterno hizo precisamente que creciera ese fruto. Solamente Adonai lo puede dar, el fruto. Ya no da esa enseñanza como Adonai se queda los frutos. Nada es nuestro. Nosotros somos esas hierbas que el Eterno podrá sacar flores, esas promesas, y asimismo también podrá darnos a cada uno esos frutos que el Eterno desea que nosotros tengamos.
Pero también así, Él, pues ahora sí que necesita nuestra decisión ante todo, ¿verdad? Porque Él no nos va a dar nada si nosotros no lo queremos. Y pues realmente tampoco el Eterno, pues tampoco es un rey, es digno y no va a rogar a nadie, ¿verdad? Para poderlos tener. Por ello, Él necesita que nosotros decidamos tenerlos, esos frutos, y de esta manera empezarán a germinar en nosotros a través del Ruach HaKodesh que Él nos ha dado para poder manifestar los frutos que el Eterno desea. Así también la señal de los 2 testigos, todo asunto debe de ser zanjado por 2 testigos. Eso es muy importante. Entonces, bien, hablamos también acerca de cuando están en lo que viene a ser lo que es las aguas de Meribá, este evento que surgió a raíz de que no había agua y Israel estaba pues con muchísima sed, ¿verdad? Entonces de esta manera pues el Eterno le dice a Moshe y a Aarón, ¿verdad? Que vayan, que lleven lo que es ¿cómo se llama? El bastón, el báculo, el bastón que ellos normalmente traían, ¿verdad? Lo lleven, pero que le hablen a la peña, veíamos la semana pasada, no como la primera vez que se le pegó una sola vez y cayó agua, salió agua, sino en esta ocasión era hablar con la peña. Que Adonai es la peña, Adonai es la roca, ¿verdad? Él es nuestra roca, Él es la peña. Yeshua, Adonai, Yeshua es Adonai, Yeshua es la piedra angular también. De esta manera el Eterno quiere que tú y yo podamos hablar con Él. No es no es en la religión, no es en el golpear, no es en el hacer, es en la relación que tú y yo podamos tener con Él, para de esta manera nosotros poder tener esa bendición que esa relación nos puede traer. No como una forma de negocio, como un cananeo, sino simplemente por ende esa relación trae bendición, ¿verdad? Vimos también cómo ese hecho, lamentablemente, pues ahora sí que el Eterno quitó, precisamente les dijo a Aarón y a Moshe que ellos ya no iban a poder continuar dirigiendo a Israel. Entonces, de esta manera, pues esto por supuesto entristece de una manera, imagínense, todo el trabajo que se había hecho, todo lo que era haber traído a Israel desde Egipto, haber pasado por tantos lugares, haber recibido por tanto, y hasta que por fin llegan a lo que es la montaña de Or, y de esta manera, una vez ya estando en la montaña de Or, el Eterno le dice a Moshe que pues tiene que subir a Aarón para reunirse con los suyos. Miren, vamos a leer lo que es Números 20-24 y nos dice así. Dice que se reúna a Aarón con los suyos porque no debe entrar a la tierra que he dado a los israelitas por haberos rebelado contra mí, vos, en las aguas de Meribá. Entonces, esto lo dijo el Eterno y vemos cómo Adonai, fíjense, esto pasó cuando a los 40 años de haber salido de Egipto. Entonces vemos que sabemos todos que Israel estuvo 40 años, ¿verdad? Estuvo 40 años en lo que es Egipto. Entonces aquí nosotros podemos ver que estaban ya a punto prácticamente
relativamente están cerca de poder entrar a lo que es la tierra prometida, y en ese momento el Eterno pide que Aarón suba a la montaña de Or, la montaña de luz. De esta manera, pues Aarón muere, sube con el conocimiento de que iba a morir allí. Va su hijo Eleazar con él y con Moshe, y Moshe le pone las vestiduras de su padre a Eleazar, y de esta manera pues hay gran lloro en Israel por la muerte de Aarón, el sumo sacerdote. Y pues se queda lo que viene a ser Eleazar, se queda ya como sucesor por el orden de Yahweh, se queda Eleazar como sumo sacerdote. Entonces, gran enseñanza nos trajo la Dabar Kodesh la semana pasada, que pudimos recordarlo juntos. Ahora en este día, si tú te encuentras en una prueba difícil que no ves salida, pues este tema te va a ayudar mucho, te va a recordar quién eres en Adonai, y de esta manera seguramente te dará fortaleza y te dará sabiduría para poder continuar adelante, esforzándote, porque el Eterno, cuando nos llama a ser su pueblo, no nos está diciendo que nos vamos a estar exentos de problemas, de situaciones difíciles en nuestra vida, sino que cuando llegan esas pruebas, que siempre o algo son pruebas porque son difíciles, ¿verdad? Vamos a tener siempre un aliento, una esperanza, un por qué salir, y de esta manera un propósito, aún en la prueba, aún en ese fuego que cae. Entonces vamos a continuar con el perdón, con el Bamidbar del día de hoy, y tenemos precisamente lo que es el tema. Estamos en lo que es Números 21, y vamos a hablar acerca de cuando salen precisamente de lo que es la montaña de Or, y Israel van camino a lo que es el mar de Suf. El mar de Suf es el mar Rojo, y de esta manera ellos están rodeando todo lo que es la tierra de Edom, y pues sucede que el pueblo se impacienta. El pueblo se impacienta por el camino, nos dice su Dabar, Números 21:4. Entonces, aquí podemos nosotros ver algo. Nos dice que salen de la luz, ¿verdad? Salen de la luz de la montaña y van camino al mar de Suf. Camino al mar de Suf. ¿Se acuerdan que en el mar de Suf, mar Rojo, es donde Israel cruzó? Y los egipcios allí murieron. Entraron 2 pueblos y salió un pueblo vencedor, y fue Israel. Entonces, realmente nosotros fuimos los que salimos, porque recordamos que nosotros hemos salido de Egipto y el Eterno nos ha traído, nos ha cruzado por el mar de Suf, el mar Rojo. Entonces, de esta manera, por eso nosotros somos hebreos, porque cruzamos ríos. Entonces, ahora aquí vemos que ellos estaban rodeando la tierra de Edom. Bueno, Edom es rojo, nos habla de los edomitas, y también nos habla una característica del hombre carnal. Entonces, si nosotros vemos aquí, mar de Suf rodeando la tierra de Edom, lo sacamos a la enseñanza, entonces podríamos decir que estaban rodeando la tierra de carne, la tierra de la carne. Entonces, podríamos decir que estaban rodeando al hombre
la carne. Entonces, cuando nosotros estamos rodeando, nosotros estamos cercanos a lo que es el hombre carnal, entonces pues es porque de alguna manera, nosotros estamos permitiendo, no estamos haciendo escucha a la voz del Eterno, sino nos empezamos a inclinar por nuestra carne y empezamos, como dice aquí, a impacientarnos. Nos impacientamos por el tiempo. Ser paciente es uno de los frutos del Ruach y nos llama precisamente a esperar el tiempo señalado, a esperar el tiempo adecuado. Y no es cualquier tiempo, el tiempo es de Yahweh. Y los tiempos sabemos nosotros que un día para Adonai es de nosotros, es como 1000 años para Yahweh y viceversa. Entonces nosotros dentro del tiempo somos un puntito. El Eterno es una inmensidad en ese tiempo. Entonces, por ello, es muy importante que nosotros ejercitemos lo que es la paciencia, ante todo, y que recordemos que el Eterno tiene control de todo, absolutamente. En este caso, Israel, ahora sí que, como siempre, se quejó porque no había ni pan ni agua. No había ni pan ni agua. Entonces empezaron a hablar contra Moshe, contra Aarón, y de esta manera, pues el Eterno le dice a Moshe que levante precisamente lo que es una serpiente en un mástil, una serpiente abrasadora. Entonces, de esta manera, pero esto después de que ocurre esto. Esto se lo dijo el Eterno como una solución. ¿Por qué? Porque cuando Israel empezó a quejarse y empezó a hablar en contra de Yahweh, volvieron a decir una vez más que por qué nos subiste de Egipto para traernos a morir aquí. Se lo estuvieron diciendo de una manera insistente casi todo el pueblo a Moshe, y de esta manera entonces pues el Eterno, que escucha todo, entonces oyó, y lo que él hizo fue mandar muchas serpientes venenosas para que picaran a Israel, y de esta manera Israel pues estaba ya padeciendo aquellas picaduras que aquellas serpientes les estaban haciendo. Aparte de quejarse Israel con que no hay pan ni agua, fíjense algo que pasó también, es de que despreciaron lo que era el maná y dijeron que era un manjar miserable. La verdad, esto tiene, la verdad que bastante, nos dice muchísimo lo que es Adonai. Sabemos nosotros que todos los días daba el maná de lunes a viernes, sin falta, de domingo a viernes. Entonces, de esta manera, pues Israel lo tomaba, lo guardaba, salía a buscarlo, lo guardaba simplemente y lo cocía de una manera ya sea dulce o salada. Pero vemos nosotros cómo ellos lo despreciaron. Sí ellos decían, solamente tenemos ese manjar miserable. Entonces, pues, la verdad es de que aquí nosotros sabemos que el maná representa a Yeshua. Yeshua es la palabra de Yahweh. A su vez, la palabra de Adonai es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Entonces, cuando nosotros vemos que Israel desprecia a Yeshua, porque lo desprecia literalmente,
¿verdad? A Yeshua. Tenemos que poner mucha atención en esto porque despreciar el maná es despreciar la palabra del Eterno. La palabra del Eterno siempre es viva, siempre es eficaz y siempre nos trae una enseñanza. En todos los aspectos de nuestra vida, siempre nos va a dar una enseñanza, y esta enseñanza nos va a llevar a la perfección. Esto mismo ocurrió con Israel. Una vez que ya se sentían todos heridos, empezaron a buscar nuevamente a Moshe para que él pudiese interceder por ellos. Y Moshe intercede por ellos delante del Eterno. Entonces, Adonai le dice a Moshe que levante precisamente esta serpiente abrasadora y que la levante, la ponga en un mástil, para que todo aquel que sea picado por una serpiente, entonces la mire y pueda vivir. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué nos está diciendo esto? ¿Qué significa la serpiente de cobre? Y bueno, ¿por qué se están dando de esta manera las cosas en Israel? Entonces vamos a ver algunos textos. Vamos a, primeramente, recordando, desde un inicio, el Eterno maldijo a la serpiente, en Génesis 3, desde Adán y Eva, la maldijo. La maldijo por haber provocado la desobediencia de Eva y de Adán, ya que pues los dos pues decidieron, pero ella fue la que lo ostentó, ¿no? De alguna manera. Entonces, desde ese momento la serpiente pues fue maldecida. Fue maldecida precisamente por Adonai. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que vemos, por ejemplo, después que... A ver, permítame. Aquí vamos a ver primero esto antes de otra cosa, para no adelantarnos. Entonces, Deuteronomio 21, 22 y 23 nos habla acerca de que todo aquel que es colgado de un madero es maldito. En el caso de Yeshua, nosotros sabemos que pues Yeshua fue colgado de un madero, ¿verdad? O cruz. En este momento la esencia es la madera. Y por estar colgado de la madera, era maldito. De una madera. ¿Por qué? Porque la madera nos representa al hombre. Entonces, aquel que está colgado de una madera, de una cruz, de un madero, entonces es como si estuviera dependiendo totalmente su persona de esa madera, porque lo está sujetando y por ello simplemente se vuelve maldito. Entonces, bien, ahora vamos a irnos a leer el texto, ahora sí, de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Gálatas 3, 13 y 14. Y nos dice así. Mashiach nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Mashiach la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Entonces dice que Yeshua nos rescató de la maldición de la ley.
haciéndose él mismo maldición por nosotros. Entonces, sí, a fin de que llegara a los gentiles en Mashiach la bendición de Abraham, y por la fe, por la emuná, recibiéramos el Ruach HaKodesh, el espíritu de la promesa. Entonces, ¿por qué se hizo maldición Yeshua? Era para poder a nosotros darnos la oportunidad de encontrarnos con lo que es su espíritu, la emuná, primeramente en Adonai, y en consecuencia con su Ruach HaKodesh, que es aquel que nos va llevando de gloria en gloria para poder irnos perfeccionando. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces vamos a ver lo que es ahora. Vamos a irnos a otro texto, es Juan, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y vamos a ver qué nos dice. Yohanan, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y nos dice así. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida plena. Porque tanto amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida plena. Vemos nosotros aquí, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Yeshua es ahora sí que fue engendrado, él era espíritu y es engendrado en carne. De esta manera, él puede cumplir el propósito del Eterno de restaurar a todo aquel que en él crea. Entonces, por ello nos dice que al morir él, al hacer el sacrificio, es levantado de entre los muertos, resucitado, y asimismo entra a lo que es el Eterno le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Entonces, nosotros vemos aquí, nos dice el versículo 14, que como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Vemos nosotros que entonces la serpiente es una sombra de Yeshua mismo, de lo que iba a acontecer con Mashiach. Entonces, con el propósito de que todo aquel que en él crea pueda tener la vida plena. ¿Por qué? Porque él solamente es el único que nos salva y el único que también nos puede sanar. Yeshua HaMashiach. Entonces, bien, vamos ahora a Primera de Pedro, Kefa, capítulo 2, versículo 20 al 24. Kefa, capítulo 2, versículo 20 al 24. Y nos dice así. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es cosa bella ante Elohim. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Mashiach sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. El que, al ser insultado, no respondía con insultos. Al padecer, no amenazaba, sino que se ponía
en manos de aquel que juzga con justicia. Voy a leer el siguiente versículo. Dice, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Las heridas de Yeshua nos curan a nosotros. Aquel hombre justo, pues ¿qué pasó? Que por obediencia se dio. En total decisión, en convicción, porque él, así como Adán y Eva pudieron haber decidido otra cosa. Él podía haber dicho, bueno, esta situación, decido no hacer el sacrificio porque Mashiach sabía lo que iba a venir. Él sabía perfectamente lo que seguía, de qué todo lo que le iban a hacer a él. Sin embargo, él nunca pues pidió al Eterno. Sabemos que si le permitía no pasar de esa copa. Sin embargo, nosotros vemos cómo al final Yeshua dijo que se hiciera la voluntad de Adonai. Aceptó la voluntad de Adonai, aun cuando tenía mucho miedo, cuando él estaba sangrando por el estrés extremo que tenía. Y pues de esta manera nosotros vemos el amor que Mashiach tuvo hacia ti y hacia mí, que tenemos hoy la oportunidad de poder ser restaurados a través de su vida. Porque el amor que el Eterno nos ha mostrado es un amor en decisión. El amor no es un sentimiento, el cual se nos ha vendido la idea de que es solamente pues un mercadeo. Me das, te doy, me das, te doy. No es el amor las mariposas en el estómago solamente, sino el amor al que el Eterno nos llama el amor verdadero, es el amor que es una decisión. El verdadero amor no es un sentimiento, es una decisión. Por eso dice el mandamiento más grande es amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, en el momento en que nosotros se nos está diciendo eso, no se nos está consultando a ver si lo sentimos, sino más bien es una ordenanza en la cual nosotros decidamos hacerlo. Por ello, el amor que el Eterno nos ha mostrado y el amor en el cual nosotros deseamos realmente manifestar es el amor en una decisión. Una decisión que no importa si las cosas van bien o van mal, sino que si nosotros le podamos seguir a Él, podamos obedecer a Él, a su voluntad, a su obra, en la cual Él nos ha puesto y Él ha querido dirigirnos. Entonces, de esta manera, una vez que nosotros estamos haciendo esto, nosotros podremos, por supuesto, encontrar esta vida plena, esta plenitud que el Eterno desea y en esa decisión. Así como Mashiach, él encontró esa plenitud aún en el dolor que él padeció. Él era pleno y por ello él pues es el único, aquel digno, aquel que pudo ofrecer su vida justa, sin mancha, sin pecado, para poder darnos la oportunidad a ti y a mí de poder ser cercanos a Él. Entonces nosotros vemos cómo realmente nosotros pues tenemos mucho que valorar,
nosotros no podemos despreciar a Mashiach, jamás, porque en Él está todo. Él es aquel que nos está... El Eterno ha querido que nosotros vayamos a Él a través de Mashiach. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice también Adonai, nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Si el Eterno ha puesto a Mashiach, es porque Él lo ha querido. Él ha querido, Yeshua pagó el precio por su novia, dijo, consumado es. Entonces, por ello, el Eterno le ha placido que sea a través de Mashiach. Asimismo, también nosotros sabemos que en Yeshua habita la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9 nos lo dice, y muchos textos de la Torá nos revelan, nos señalan siempre a Yeshua, a Mashiach. Desde el Génesis, Bereshit, hasta el Hitgalut o Apocalipsis o Revelación, el Eterno nos está manifestando a Yeshua, como siempre nos lo señala Yara, a Yeshua. Entonces, por ello, nosotros vemos cómo Yeshua representaba a aquella serpiente que Moshe había levantado en el desierto. Estos hombres y mujeres que estaban siendo picados por estas serpientes empezaron a mirar a Yeshua, a la serpiente, y empezaron a sanar de todas sus dolencias. Y pues Baruch Hashem por eso, ¿verdad? Por supuesto. Nada más aquí hubo un detalle, que ellos al pasar el tiempo, fíjense nada más, nos dice el relato en Reyes está, precisamente, nos habla acerca como Segunda de Reyes 18, 4 y 5, nos habla acerca del rey Ezequías. Y este rey Ezequías, precisamente, que era un rey justo delante de Yahweh, entonces él fue aquel que quitó los altares a Nehustán. ¿Y quién era Nehustán? Pues era precisamente la serpiente de cobre. Así le llamaron, Nehustán. Y esto fue 700 años después de que sucedió esta situación en Israel. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Israel no se quedó con la enseñanza de vida, sino que Israel lo hizo un rito, una religión, lo hizo un ídolo, a aquella serpiente de cobre, aquella obra creada por el hombre. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Hay muchas cosas que nosotros usamos en lo que es signos de enseñanza en Keilah. Sin embargo, también tenemos que verlos así, como un signo de enseñanza. Entonces, de esta manera, nosotros no vamos a utilizar algo, por ejemplo, un talit o una kipa, no vamos a usarla como si fuera un ídolo, por supuesto. Son signos solamente de enseñanza que nos trae una enseñanza de vida. El Eterno nos muestra conceptos espirituales a través de cosas que son palpables, que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos para poder lograr una enseñanza de vida, una experiencia de vida en nosotros. Pero sí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no hacer ídolos, no quedarnos en lo que es aquel signo, porque como vimos era una sombra de lo que iba a venir. Pero Israel hasta le ofrecían incienso a esa serpiente,
que por supuesto que desde cuando había muerto Moshe, desde cuando había muerto Josué, y todavía continuaban con esa serpiente ofreciendo incienso. Entonces, precisamente por la distorsión que hay, que de repente, si no se cuidan la enseñanza, se puede ir distorsionando poco a poco. Entonces, de esta manera, hay conceptos equivocados y hacemos idolatrías, hacemos cosas que no debemos de hacer. Y entonces estas se vuelven, en lugar de una enseñanza, se vuelve ritos. Y entonces tenemos que tener cuidado en eso, solamente. Saber cuándo son signos de enseñanza y vivir en la vida que el Eterno nos ha invitado a vivir a ti y a mí. Entonces, continuando con esto, con esta enseñanza del día de hoy, de esta travesía, vemos, según el diccionario de Strong, la palabra 8314 es la palabra saraf. Y esta precisamente nos habla acerca de, significa ardiendo serpiente o serpiente ardiendo. Y al momento de ser esta serpiente ardiendo, nos señala que es igual a un serafín. Entonces, esta serpiente que está ardiendo señala por su color cobre, ¿se recuerdan? Que era una serpiente de cobre que Moshe levantó. Entonces, esta serpiente de cobre, al tener el aspecto de, al ser de cobre, valga la redundancia, nos está refiriendo a que estaba como ardiendo. Y el fuego nos representa el juicio, ¿verdad? Entonces, Yeshua, al pasar por ese madero en el cual se le consideró como maldito, en ese momento él estaba pasando por un juicio, por una prueba bastante difícil. El entregar su vida por ti y por mí. Aquel hombre inocente. Entonces, justo, además. Entonces, por eso aquella vida de Mashiach no tiene precio y con él cesaron todos los sacrificios que se hacían en el templo. Cesaron todos los sacrificios que inició Moshe en el tabernáculo con los sacerdotes. Y en ese momento, porque sabemos que Yeshua murió en una fiesta de Pesaj, entonces él fue el cordero inmolado. El momento en que Mashiach hace el sacrificio perfecto, en ese momento es cuando se rompe el velo del lugar Makom Kodesh Kodashim, lugar santísimo, y entonces es cuando nos da entrada a ti y a mí a través de su sangre y su palabra para poder nosotros ser restaurados a través de su vida. Porque al momento de que es atravesado por la lanza, sale agua y sangre de su costado y esta cae en tierra. Todo hombre es como la tierra. Entonces, cuando nosotros nosotros que somos tierra, recibimos a lo que es el agua es la palabra de Adonai, y la sangre nos representa la vida de Yeshua. Entonces, en ese momento, nosotros estamos teniendo el contacto con aquel Ruach HaKodesh, con ese espíritu de santidad, con esa palabra que nos lava, nos quita todo lo que nos tiene que quitar, y de esta manera vamos siendo transformados poco a poco de gloria en gloria. Vamos quitando. Es como cuando tú estás limpiando, por ejemplo, lentejas y tú ya las limpiaste. Pero ya cuando llegas y les pones el agua para lavarlas, de repente puede salir alguna basurita.
Y es precisamente lo mismo. El agua no se le escapa nada. El agua sale todo lo que tenga que salir. Entonces, a lo mejor tú dices, no, pues que yo ya la revisé, ya la limpié bien. Pero cuando enjuagas o cuando lavas las lentejas, entonces es cuando ves tú que en ese momento hay por allí alguna basurita. Y dices, caray, el agua no falla. Por eso el agua representa la palabra de Adonai, aquella que nos purifica, vivifica, nos limpia para poder ser aquellos hombres y mujeres que creamos en las promesas de Adonai, que podamos ser ungidos con su Ruach HaKodesh, y cuando nosotros pasemos por la prueba, igual que Mashiach, cuando pasemos por ese juicio, ¿verdad? Nosotros no nos quememos, sino podamos resplandecer en luz. ¿Por qué? Porque precisamente al momento de que nosotros podemos ser esa transformación que trae el fuego con la hierba, ¿verdad? Somos todos hombres como la hierba, pero ungidos con ese aceite que representa el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Entonces podremos pasar la prueba. Podremos pasar la prueba y ser victoriosos en Adonai, así como Mashiach lo fue. Yeshua pasó la prueba. Yeshua resucitó, murió y resucitó. Y está reinando, está dirigiendo, guiando toda esa obra, esos reyes, sacerdotes y profetas que van a reinar con él. Entonces, por ello nosotros tenemos que recordar que solamente ungidos en ese Ruach HaKodesh podremos pasar la prueba, podremos vencer, así como Mashiach. El esclavo no es mayor que su amo. Entonces también nosotros tenemos que pasar por prueba para poder de esta manera ser purificados por él. Entonces hay afuera en el mundo hay muchas personas que también están pasando por pruebas. La diferencia es de que ellos pues no tienen a Adonai y están luchando con sus propias fuerzas. La diferencia en ti y en mí es de que nosotros hemos creído en Adonai, creemos que Él es aquel que nos salva, aquel que nos sana. Entonces miremos a Yeshua, porque Él es el único que nos puede dar la salvación, la sanación. Solamente en Él, aquel que nos levanta y nos restaura, nos fortalece, así como a Israel lo fortaleció, lo sanó primeramente y lo levantó. De esta manera el Eterno también nos levanta en Mashiach, inmersos en Mashiach, porque Yeshua HaMashiach es el único, el cual tiene la autoridad y el poder para podernos salvar. Por eso su nombre significa Él salvará. Entonces, Baruch Hashem, toda la va a cada uno de vosotros. Shalom Ubraha.